Soñé con ser actriz toda mi vida. Me reemplazaron por una versión más guapa de mí. No lloré. Qué trabajo es muchísimo más difícil de lo que la gente piensa. Si crees que ser actriz solo requiere talento natural, te vas a quedar de piedra cuando te enteres de que eso es lo de menos. He conocido a un montón de directores que ni se molestan en saber si hiciste 1000 cursos de interpretación. Solo les importa si sales guapa en cámara. Cuando tenía 3 añitos, conseguí mi primer papel importante en una serie de anuncios para una marca de ropa española. Tenía que decir una frase pegadiza y, a cambio, me daban ropa de la marca y unos cuantos euros. Pero se quedaron tan flipados con cómo solté la frase que la usaron en todos sus anuncios. Durante años me trataron como a una reina, ropa de diseñador, clases de interpretación gratis e incluso acceso a directores súper conocidos. Todo el mundo decía que iba a ser la próxima gran actriz, que en nada estaría en la gran pantalla. Estuve años formándome en academias, me salían anuncios a montones, hice pelis independientes, y la marca seguía usándome como su imagen estrella. Pero cuando cumplí los 19, decidí ir a por todas y probar suerte en un casting para una peli de una franquicia muy conocida. La empresa de los anuncios me recomendó a una directora de casting, y yo fui con los deberes más que hechos. Me sabía el guión al dedillo y hasta le metí un toque personal a la forma de decirlo. Al terminar, el director me aplaudió y me dijo que había estado genial, que estaba entre las finalistas, pero nunca me llamaron, y eso se repitió en cada casting nuevo. Los directores parecían encantados, pero el papel nunca llegaba. La cosa fue tan frustrante que hasta empezó a afectarme en los anuncios. Empecé a faltar a ensayos y rodajes porque me metí en más clases, y los directores se dieron cuenta. Un día me apartaron y me soltaron que si volvía a faltar, me largaban. Pensé que estaban de coña, si yo había sido la cara de su campaña durante años. Pero después de ausentarme por 5ª vez, llegué al plató y vi que me habían sustituido por una versión más guapa de mí misma. En ese momento, actuar era lo único que tenía. No sabía ni cómo iba a pagar el alquiler. Decidí presentarme a un último casting antes de rendirme y meterme a trabajar en un almacén. Di todo de mí. Me sabía las líneas de memoria, mostré emoción, me metí de lleno en el personaje. Cuando terminé, el director estaba sonriendo mientras apuntaba cosas en su libreta. Yo ya sabía cómo iba a acabar esto. Me dirían que estuve genial. Y luego, nada. Nunca pensé que algo tan insignificante como un mensaje sin respuesta pudiera romperme otra vez. Pero ahí estaba yo, mirando el móvil, sabiendo que no me iban a llamar. El director me sonrió. Me dijo que estuve brillante, que lo que hice con el personaje no lo había visto en ninguna otra. Y aún así, silencio. Ni una sola palabra más. No lloré. Me puse los auriculares, caminé hasta casa y esa misma noche borré todos los contactos que alguna vez pensé que me ayudarían a llegar lejos. Directores, agentes, coaches, todos fuera. Como si al eliminarlos pudiera vaciar esa parte de mí que todavía tenía esperanza. Mi madre me llamó, como siempre, a las 9. No le contesté. No podía. Si escuchaba su voz, si me decía otra vez que estaba orgullosa, que no me rindiera, iba a romperme. En cambio, abrí InfoJobs y mandé mi currículum para trabajar en un supermercado cerca de casa. No porque quisiera, porque necesitaba comer, necesitaba pagar el alquiler. Me llamaron 2 días después. Entré como cajera en el día de lavapiés. Primer día, me dieron el uniforme rojo, me hicieron ponerme una coleta. Tenía que llevar una sonrisa, fingirla. Una clienta se me quedó mirando. Me dijo, ¿tú no eres la chica de los anuncios de Springfield? La miré y le dije que no, pero me tembló la voz. Los días pasaban lentos. Me despertaba antes del amanecer. Caminaba hasta el metro con los pies fríos y el estómago vacío. A veces los clientes me reconocían, a veces no. Una vez, una señora me dijo, es una pena, hija, lo tenías todo, qué injusta es la vida. Y entonces pasó algo que me dejó sin aire. Era una mañana cualquiera. Entré al trabajo, crucé la calle mirando el suelo, y justo al levantar la vista, lo vi, un cartel gigante, de esos que cubren toda la fachada de un edificio. Era una nueva campaña de la marca, Springfield, la misma. Y en el centro del cartel estaba ella, la que me reemplazó. Misma pose que yo hacía, misma sonrisa, pero más joven, más perfecta, más todo. Me detuve en seco. Una compañera que iba detrás me dijo, tía, esa se parece un huevo a ti. No respondí, no pude. Subí las escaleras, me encerré en el baño y vomité. No por celos, era por la humillación. Yo había construido esa imagen. Yo fui la primera, y ahora era una sombra que nadie recordaba, a la que todos miraban con lástima, si es que miraban. El día se volvió gris. Las luces del supermercado me hacían doler los ojos. Los pitidos de las cajas registradoras eran como golpes. Estaba apagada por dentro. A la hora de salida, me quedé en el almacén, sentada en una caja vacía, sin poder moverme. Fue ahí donde lo vi otra vez. A él. Entró al supermercado como si nada. Se llamaba Martín, uno de los primeros directores con los que trabajé. Me hizo grabar un anuncio cuando tenía 11 años. Me prometió que algún día me pondría en la gran pantalla. Me reconoció al instante. Hostia, ¿tú aquí? ¿Qué ha pasado? Me dijo, sorprendido. La vida, le respondí, seca. Estás igual. Bueno, un poco más mayor, pero sigues teniendo ese brillo, ¿sabes? Mira, estoy haciendo una serie digital. Tengo un papel que te vendría de lujo. Lo miré sin decir nada. Es un personaje potente. Una madre joven, jodida por la vida, que termina vendiéndose por necesidad.
intensidad, súper emocional. No hace falta que hagas prueba, te lo doy a ti. No supe si reír o escupirle en la cara. Me estaba dando un papel donde la protagonista terminaba arrastrándose por comida. ¿Y por qué me lo ofrecía a mí? Porque ahora sí parecía rota, porque ahora sí encajaba en la desgracia. Le dije que lo pensaría, pero en mi cabeza algo explotó. No era solo una ofensa, era la confirmación de que me veían como basura útil, y empecé a entender que si quería volver, no podía hacerlo de la forma que me enseñaron. Esa noche, sin maquillaje, sin filtro, sin nada, grabé un video. Hablé de todo, de los castings, de cómo te echan por no ser lo suficientemente guapa, de cómo nadie se fija en tu talento si no entras en el molde. Lo subí a Instagram, pensé en borrarlo a los 5 minutos. Me quedé dormida. Cuando desperté, tenía 64,000 visualizaciones y más de 4,000 comentarios. Cuando abrí el móvil y vi las notificaciones, pensé que algo iba mal. Casi 500 menciones, mensajes de desconocidos, alertas de seguidores nuevos. Entré en Instagram temblando. El vídeo estaba ahí, sin edición, sin luces, sin guión. Solo yo, con los ojos hinchados de tanto llorar, diciendo lo que nadie quiere escuchar. Las visualizaciones subían como una fiebre, pero no eran palabras de apoyo las que aparecían primero. Eran cuchillos. Insoportable. Pobrecita, no te aguantas que ya nadie te quiera. Eras guapa, no buena, aprende la diferencia. Otra actriz frustrada queriendo atención. El primer impacto fue físico. Sentí una presión en el pecho, como si me hubieran tirado al suelo y puesto un pie encima. Cerré el móvil, me metí bajo las mantas. Me quedé ahí todo el día, en silencio. Ni siquiera fui al trabajo, ni una llamada, ni una disculpa. Solo rabia, silenciosa, caliente, hirviendo. Al día siguiente, vi que una actriz que conocía desde los 14 había compartido una historia. La gente que no trabaja es porque no quiere. Punto. Sin mencionarme. No hacía falta. Y luego, como una avalancha, empezaron a llegar los medios. Pequeños blogs primero, luego un artículo en un sitio de farándula. Eximagen de Springfield estalla en redes contra la industria, con una foto mía de hace 3 años. Sonriente, maquillada. Nadie mostraba mi cara en el vídeo. Nadie mostraba mi verdad. Solo usaban mi dolor como carne fresca. Pero no todo fue odio. En medio del caos, me escribió alguien inesperado. Clara, una actriz con la que compartí escenario en una obra de teatro menor en Valencia. Había tenido su propio declive, aunque menos público. Me mandó un mensaje largo, lleno de palabras que parecían abrazos. Me dijo, tu vídeo me hizo llorar y me hizo recordar por qué empecé en esto. No estás sola. Si alguna vez necesitas hablar, grita. Era lo más honesto que había leído en días. La segunda sorpresa fue peor. 2 días después, recibí un correo de la marca. Springfield. Asunto. Propuesta de colaboración especial. Lo abrí con el estómago revuelto. Pensé que me iban a amenazar con abogados. Pero no. Era una invitación. Querían tomar lo que dije y transformarlo en algo positivo. Una campaña real, sincera, sin maquillaje. Me querían como la nueva imagen. Solo que no como modelo, como sobreviviente. Me citaron en una cafetería en Chamberí. Allí estaba la directora creativa, una mujer de unos 40, con un blazer azul y una mirada que no terminaba de decidir si estaba analizando o juzgando. Tu vídeo es crudo, pero hay algo ahí, me dijo mientras removía su café. Queremos recuperar esa autenticidad, y tú podrías ser la cara de esa transformación. Tragué saliva. ¿Y por qué yo? Porque eres tú, porque ahora la gente te escucha, porque tu caída vende. No supe si reír o gritarle. ¿Y qué quieren que haga? Sonría a cámara mientras cuento cómo me arrastré por castings. Ella me miró fija. Queremos que dirijas la campaña, que la hagas tuya. Ahí me descolocó. ¿Dirigir? Sí, tú decides cómo se cuenta, pero tiene que vender. Ya sabes cómo va esto. Me marché sin responder. El corazón me iba a 1000. ¿Era una trampa? ¿Una segunda humillación? ¿O una oportunidad? Esa noche llamé a Clara. Le conté todo. Hazlo, pero hazlo bien. No dejes que lo ensucie. Pasé toda la noche escribiendo un concepto. No dormí. Dibujé escenas. Pensé en actrices reales que habían sido borradas del mapa, igual que yo. No quería una campaña. Quería una declaración. Volví a escribirles 2 días después. Acepto, pero con condiciones. Yo dirijo. Yo elijo. Yo cuento la historia. Respondieron con una sola línea. Hecho. El primer nombre que apunté en mi libreta fue Clara. El segundo, te lo juro por mi madre, fue el de ella, la chica que me reemplazó. La primera vez que vi a Sofía en persona fue desde la ventana de un taxi. Ella salía de un evento en Gran Vía, rodeada de cámaras, con un vestido blanco ajustado y una sonrisa de catálogo. Era la misma cara que me había sustituido en los carteles, en las revistas, en las pantallas, la misma cara que me había borrado, o al menos eso creía yo. Apunté su nombre en mi libreta sin saber si era por estrategia o por venganza, tal vez por ambas. Si iba a contar la verdad, necesitaba a todos los rostros que el sistema había moldeado, incluso los que me dolían. La reunión para presentar la campaña fue en un coworking en Malasaña. Llegué temprano, con una carpeta llena de ideas y una ansiedad que me quemaba los huesos. Clara ya estaba allí, con su cuaderno y su mirada tranquila. Habíamos hablado durante horas en llamadas nocturnas, construyendo juntas una narrativa que no solo doliera, sino que golpeara con fuerza. Cuando expuse la idea, la sala quedó en silencio. Queremos mostrar el ciclo completo, dije. La promesa, la exposición, el abandono y la reconstrucción
construcción, sin filtros, con mujeres reales. ¿Y tú estarías dispuesta a ponerte delante de la cámara también?, preguntó la directora creativa. Si no lo hago yo, ¿quién va a hacerlo?, respondí. Eligieron 6 actrices. 3 eran conocidas por trabajos menores. 2 habían sido eliminadas de producciones sin explicación. Y la última fue Sofía. No todos estuvieron de acuerdo. ¿Estás segura?, me dijo Clara en voz baja. Es ella. Por eso mismo, le respondí. Si queremos mostrar cómo nos tragan y nos escupen, también hay que mostrar cómo nos ponen una contra la otra. La llamé personalmente. Hola, soy Inés, dije al coger el teléfono. Quiero que participes en un proyecto. Hubo un silencio largo. Pensé que me odiabas, dijo ella. No es personal, es sistémico. Necesito que cuentes tu parte. Si quieres, aceptó. Pero con una condición, que no hubiera guión, que todo fuera real. Y eso cambió todo. El primer día de rodaje fue brutal. Grabamos en un teatro viejo, apagado, sin público. Montamos una cámara al frente del escenario y las pusimos una a una frente a un espejo. Les pedimos que hablaran consigo mismas como si fueran la versión más joven que soñaba con ser actriz. Clara se quebró, literalmente. Se quedó mirando su reflejo en silencio durante 2 minutos antes de decir: ¿te acuerdas cuando pensabas que con talento bastaba? ¡Qué ingenua eras! Otra chica, Marta, sacó de su bolso un contrato roto de una serie que nunca grabó. Lo leyó en voz alta y luego lo quemó delante del espejo. Y entonces llegó Sofía. Se sentó, miró al espejo y dijo: me eligieron porque tenía la cara correcta, no porque supiera actuar. Durante años creí que era un premio, hasta que me quitaron de la campaña porque ya no tenía 22. La sala se quedó helada. Sofía temblaba. Nadie dijo nada. No hizo falta. Ese fue el momento en que todas entendimos que ninguna de nosotras era el enemigo. Esa noche subí un clip corto a redes. El plano de Sofía frente al espejo diciendo: me reemplazaron como me pusieron, sin preguntar. El vídeo explotó. 100,000 visualizaciones en menos de 6 horas. Luego 1 millón. Luego 2. Los comentarios eran distintos esta vez. Gente contando sus propias historias. Mujeres hablando de cómo fueron descartadas por ser muy esto o muy aquello. Algo había cambiado. Y cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, pasó. Recibí una llamada a las 2:14 de la madrugada. Clara, Inés, susurró. Han filtrado imágenes nuestras, ensayos, momentos íntimos. Todo está por ahí. Me metí en Twitter. El hashtag #ActricesRotas era tendencia. Y las imágenes no eran solo del proyecto. Eran cosas que nunca grabamos para publicar. Conversaciones grabadas sin permiso. Audios. Fotos llorando. ¿Quién coño hizo esto?, grité. Me temblaban las manos, porque ahora sabíamos que alguien nos estaba vigilando desde dentro. Y lo peor es que alguien había traicionado el proyecto. Esa noche no dormí, ni un minuto. Me senté en el suelo del salón, rodeada de hojas, cables, el portátil abierto con miles de pestañas. Miraba los vídeos filtrados una y otra vez, tratando de encontrar una pista, algo, lo que fuera, que me dijera quién estaba detrás. Las imágenes eran nuestras, sí, pero no eran escenas del documental. Eran momentos privados. Clara llorando en el vestuario, Sofía sentada en el suelo, con la cabeza entre las piernas, susurrando que no se sentía suficiente. Marta discutiendo por teléfono con su pareja, diciendo que no podía más con la presión. Todo eso había sido grabado sin que nadie lo supiera. Esto no puede ser un accidente, dije en voz alta, aunque estaba sola. Alguien tenía acceso, alguien que estuvo ahí con nosotras. Al amanecer, llamé a Clara. Tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos quietas. Ya se está descontrolando todo, Inés. Mira esto. Me envió una captura de un hilo en Twitter. Teorías, insultos, análisis de nuestras expresiones faciales, comentarios sexuales sobre nuestras lágrimas. Algunos decían que todo era actuado, que lo habíamos montado para ganar fama. Otros sacaban fotos antiguas nuestras y las ponían junto a los vídeos actuales como si fuéramos criminales. Nos estaban desmontando. Y entonces recordé algo. Durante uno de los ensayos, antes de grabar la escena del espejo, vi a uno de los cámaras hablando por teléfono, de espaldas, en el pasillo. No me gustó su tono. Lo noté nervioso, mirando hacia atrás. Me acerqué esa vez y él colgó rápido. Me dijo que era su madre. Su nombre era Iván. Lo había contratado la productora externa que Springfield contrató para agilizar la parte técnica. No era del equipo original. Llamé a la directora creativa. ¿Quién eligió al equipo técnico? Producción. ¿Qué pasa? Necesito los contratos, los nombres. Hay una filtración interna. Hubo un silencio. Inés, si esto se va de las manos, la campaña se cae. Si no hacemos nada, somos nosotras las que nos caemos. Colgué. Luego llamé a Clara, a Sofía, a todas. Les dije que íbamos a hacer una reunión de emergencia, en persona, esa misma tarde, en el mismo teatro donde grabamos. Llegué antes. Preparé sillas en círculo. Una a una fueron entrando, con los ojos cansados, la rabia contenida. Algunas lloraban, otras estaban furiosas. Sofía fue la última. Venía sin maquillaje, en vaqueros, sin esa seguridad falsa que le habían enseñado a usar como armadura. ¿Sabemos quién fue?, preguntó Marta. Tengo una sospecha, dije. Y tengo una idea. Ese mismo día, creamos un nuevo canal privado en YouTube. Subimos un nuevo vídeo, solo nosotras 6, sentadas frente a la cámara, sin producción, sin dirección de arte, solo una conversación. Explicamos lo que había pasado, denunciamos la filtración, expusimos el machaque
mediático. Y al final, lo dijimos claro. Sabemos que alguien dentro de nuestro equipo nos traicionó. No nos vamos a callar. Vamos a descubrir quién fue. Y cuando lo hagamos, no lo vamos a proteger. El vídeo se volvió viral en menos de 24 horas. Pero esta vez, algo cambió. La mayoría del público se puso de nuestro lado. Mujeres de todo el país compartían el vídeo. Actrices profesionales, amateurs, influencers, incluso periodistas. Gente que antes se había reído. Ahora hablaba de sororidad, de límites, de privacidad. Fue un pequeño alivio. Pero duró poco. 2 días después, recibí un mensaje directo en Instagram. Era una cuenta anónima. Una sola frase. Revisa las cámaras del backstage. La noche del día 3. Mi corazón dio un vuelco. Abrí el disco duro externo donde guardábamos todas las grabaciones sin editar. Fui al archivo del día 3. Avancé hasta la noche. Y allí estaba, una figura entrando al teatro sola. Cuando ya no quedaba nadie, caminó directo hacia las mochilas. Revisó los móviles. Se quedó con uno. Luego se acercó al portátil de edición. No era Iván. Era alguien más. Alguien que conocíamos. Alguien en quien confiábamos. Clara, no lo quería creer. Me senté frente a la pantalla durante horas, rebobinando el vídeo, pausándolo cada 5 segundos, acercando el rostro pixelado que se veía de perfil. Pero no había duda. Era Clara. El corazón se me deshacía. Clara había sido mi aliada desde el principio. Me había apoyado cuando nadie más lo hizo. Lloramos juntas, reímos juntas, construimos esa campaña como si fuera nuestra venganza compartida. No tenía sentido, y eso lo hacía todavía peor. A la mañana siguiente, la cité en la misma cafetería donde me reuní con Springfield. Llegó con su bufanda amarilla de siempre, un café en la mano y una sonrisa tranquila, como si no hubiera roto nada. ¿Estás bien?, preguntó, sentándose. No, dije, mirándola directo a los ojos. Tenemos que hablar. No quise acusarla de inmediato. Le pregunté por esa noche, si recordaba haberse quedado en el teatro más tarde. Me dijo que no, que se fue justo después de las últimas tomas. Le dije que alguien entró y manipuló el equipo. Me miró fijamente y bajó la vista. ¿Por qué me estás preguntando eso, Inés?, dijo, ya sin sonrisa. Porque te vi. Tengo el vídeo. Clara, ¿por qué lo hiciste? Guardó silencio, largo, hasta que finalmente susurró. Tenía miedo de desaparecer otra vez. Mi sangre se heló. No entendía. ¿Qué estás diciendo? Mira a tu alrededor, dijo, ahora con los ojos húmedos. Todo se volvió sobre ti. Tú eras la cara. Tú eras la voz. Empezó siendo nuestro. Pero cuando esto explotó, dejaste de pedirme opinión. Tomabas decisiones sin contar conmigo. Hasta Sofía tenía más protagonismo que yo. ¿Eso justifica traicionarnos a todas? ¿Filtrar nuestros peores momentos? No planeaba que saliera así, dijo, desesperada. Quería tener control, solo eso. Lo subí a una carpeta privada. Pensaba usarlo para un documental paralelo, algo crudo. Pero alguien más accedió. Me robaron el archivo. Te juro que no lo subí yo. Quise creerle. Pero en ese momento me sentí estafada. Me levanté. No sé si estás mintiendo, pero aunque sea verdad, me mentiste. Me traicionaste. Te voy a sacar del proyecto. Clara no dijo nada. Se quedó sentada, con la cabeza gacha, el café temblando en su mano. Esa tarde convoqué una reunión de emergencia con el resto del equipo. Les conté todo. Mostré el vídeo. Algunas estaban furiosas. Otras, como Sofía, se limitaron a mirar en silencio. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó Marta. La sacamos del proyecto, respondí. Y vamos a rehacer esa parte, sin ella. ¿Y qué pasa con todo lo que grabamos?, dijo otra. Hay cosas que dirigió Clara. Cosas que tienen su voz, su sello. No me importa. Las vamos a regrabar. Lo que no se hace con lealtad, no se queda. Durante la semana siguiente, trabajamos como posesas, día y noche. Reescribimos guiones. Regrabamos entrevistas. Hicimos nuevas escenas. Llamé a una actriz que Clara había rechazado en la selección inicial y le ofrecí su lugar. Aceptó sin pensarlo, pero nada de eso me quitaba la angustia, porque lo que me rompía por dentro no era haber sido traicionada por alguien externo, era que, por un segundo, me vi en Clara. Vi esa misma desesperación, ese mismo vacío, ese mismo miedo a desaparecer, y eso me asustó más que cualquier traición. Pensaba que eso era lo peor que podía pasar, hasta que 3 días después, recibí un correo del departamento legal de Springfield. El asunto era claro: proyecto suspendido, investigación interna abierta. Mi garganta se cerró. Llamé a la directora creativa, pero no respondió. Llamé otra vez. Nada. Esa noche, alguien tocó a mi puerta. Era Sofía. Tenía el rostro blanco como una sábana. Tienes que ver esto, me dijo. Me entregó su móvil. En la pantalla había una serie de capturas de pantalla, correos filtrados, fechados desde hace semanas, conversaciones entre ejecutivos de la marca, planes de marketing, instrucciones para manipular la narrativa. Uno de ellos decía: Inés no sabe que vamos a redirigir la campaña. Su caída nos va a dar oro si la hacemos bien. No podía respirar. Me senté en el borde de la cama con el móvil de Sofía entre las manos, sintiendo que el suelo bajo mis pies se había hecho agua. Las capturas estaban ahí, una tras otra. Planes de reuniones donde decidían cómo manipular la narrativa. Correos cruzados entre ejecutivos, redactores publicitarios, incluso una agencia de PR. Todos hablando de mi historia, mi caída, mi nombre, como si fuera un producto. Sofía se sentó a mi lado. Los conseguí porque alguien del equipo legal los filtró. No puedo decirte quién, pero fue un aviso. Te están usando, Inés. Te ofrecieron dirección para hacerte sentir en control, pero nunca lo estuviste. Nunca
Nunca quisieron tu versión real, solo querían tu drama. Me levanté, fui a la cocina y abrí el grifo. Dejé que el agua corriera entre mis dedos como si pudiera limpiarme con eso la sensación de estar atrapada otra vez. Esto no se va a quedar así, dije. Esa noche no dormí, ni quería. Escribí una carta abierta, conté todo, sin rodeos. Las filtraciones, la traición de Clara, los correos internos, los nombres de las personas que me manipularon, las falsas promesas. Escribí con los dientes apretados y el corazón en llamas. La subí a mis redes a las 7:14 de la mañana. No soy un producto, no soy tu campaña de autenticidad, no soy tu historia rentable. Así empezaba. Al principio hubo silencio, como cuando lanzas una bomba y no sabes si explotará. Pero explotó, y fuerte. Sofía también compartió la carta, Marta, las demás, incluso Clara, aunque ya no formaba parte del proyecto, publicó un comunicado admitiendo su error, diciendo que la industria nos había puesto en contra unas de otras desde el principio. Lo siguiente fue una avalancha. Medios nacionales cubrieron la historia. Programas de televisión me llamaban para entrevistas, revistas de moda, blogs feministas, influencers, todos querían una parte del escándalo, pero esta vez no respondí con entrevistas, respondí con una acción. Creé mi propio canal, independiente, autogestionado. Junté a todas las actrices que me habían escrito durante ese tiempo, mujeres que habían sido calladas, descartadas, ridiculizadas. Les pedí que contaran sus historias, y no bajo mi dirección. Les di el espacio. Ellas decidían cómo, cuándo, con quién. Lo llamamos No nos callamos más. El primer episodio fue un testimonio de una actriz que había sido abusada verbalmente por un director famoso durante años, y nunca pudo denunciar por miedo. Su historia se hizo viral. El segundo fue el de una presentadora a la que le dijeron que su cara ya no vendía a los 36. En el tercero, una actriz de teatro relató cómo tuvo que mentir sobre su maternidad para no ser excluida de una gira nacional. Cada capítulo fue una explosión. Y mientras tanto, Springfield intentaba controlar daños. Emitieron un comunicado corporativo con frases como: lamentamos profundamente cualquier malentendido. La autenticidad siempre ha sido parte de nuestros valores. Una mierda. Días después recibí una citación judicial. Springfield me estaba demandando por difamación. La cifra era ridícula, 100.000 euros. Era un golpe público, un intento de callarme. Fui con Sofía a ver a una abogada que conocía, una mujer dura, directa, que miró el caso y dijo: lo que tienes aquí es más grande que una demanda. Esto es exposición empresarial. Si lo jugamos bien, van a tener que retractarse y pagar. Y entonces llegó el mensaje, anónimo otra vez, pero esta vez con un vídeo adjunto. Una grabación de una videollamada interna entre dos ejecutivos de Springfield. Uno de ellos decía, claramente: no necesitamos a Inés como directora, la necesitamos rota, la necesitamos colapsando en público. Es cuando más atención genera, que piense que tiene poder, pero no lo tiene. Guardé el vídeo como si fuera oro, porque sabía que con eso podía hacerlos caer, pero antes tenía que decidir, ¿llevaba esto hasta el final, con todas las consecuencias, o me conformaba con haber contado la verdad? Sofía me miró y dijo algo que no voy a olvidar jamás. ¿Sabes por qué te ofrecieron ese puesto? Porque pensaron que todavía estabas rota, pero no lo estás, no más. En ese momento supe qué hacer. El día siguiente convoqué una rueda de prensa. La realicé en un espacio cultural alternativo, sin marcas, sin patrocinadores, solo mujeres en la sala, prensa independiente. Y cuando terminé de hablar, proyecté el vídeo. La sala estalló. Los medios se fueron encima de Springfield. La marca perdió contratos, acciones, y en menos de una semana retiraron la demanda. Pero ahí no terminó. Una antigua directiva de la empresa decidió hablar, se presentó públicamente y reveló algo que nadie esperaba. No solo fue una campaña, fue una estrategia global. Tienen carpetas con perfiles de influencers, actores, actrices, con puntos débiles, historias personales, todo lo que se puede usar para manipularlos si lo necesitan. Y sí, Inés estaba entre esos nombres. El archivo se llamaba Proyecto Fénix. No era una casualidad, no era un error, era un plan. La exdirectiva que se presentó, Lucía Torres, una mujer elegante, delgada, con el rostro agotado pero la voz firme, no se anduvo con rodeos. Había trabajado más de 10 años en marketing emocional para varias marcas grandes, pero Springfield era distinta. En la entrevista que dio a El Diario, soltó la bomba. Teníamos un equipo dedicado exclusivamente a estudiar perfiles con potencial de colapso mediático, influencers con historias traumáticas, actrices en declive, personas canceladas. Les ofrecíamos campañas supuestamente reparadoras, pero en realidad lo que buscábamos era capitalizar sus caídas. Ahí estaba mi nombre, literalmente, con etiquetas: talento joven estancado, caída emocional pública, eximagen infantil, perfil vulnerable. Me senté en el suelo de mi casa cuando leí eso. No pude ni llorar. Sentí que me habían diseccionado como a un animal, que cada dolor que tuve, cada silencio, cada lágrima, era parte de una estrategia. No eran humanos, eran carniceros.
Lo publiqué. Todo. Con nombres, con fechas, con pruebas. No me importaba ya lo que pudiera pasar. Si alguien tenía que caer conmigo, caería. No estaba sola. Ahora éramos cientos. El canal No Nos Callamos Más creció exponencialmente. Recibíamos correos todos los días de mujeres con historias que partían el alma, acosos encubiertos en castings, condiciones abusivas en contratos, amenazas veladas por parte de representantes. Y entonces llegó una carta, firmada a mano, sin remitente, en papel crema, perfectamente doblado. Te vamos a hacer desaparecer de nuevo, pero esta vez sin retorno. La policía tomó nota, pero sabíamos que eso no venía de un fan. Venía de alguien más alto, de alguien que entendía que esto no era solo un movimiento, era una revolución, y eso les aterraba. Sofía no se separaba de mí, dormía en el sofá de mi casa. Habíamos pasado de ser rivales silenciosas a aliadas inseparables. Ella tenía miedo, pero no lo mostraba. En una de esas noches largas, entre pizzas frías y vino barato, me dijo: yo también estuve en esa lista. Me lo confirmaron. Nunca fui la nueva cara, fui la carne fresca. Me usaron para reemplazarte porque sabían que eso iba a doler. Lo tenían medido, calculado. Nos miramos con una mezcla de rabia y tristeza. Nos enfrentaron como si esto fuera un casting eterno, pero se les olvidó que sabemos actuar y sabemos unirnos. Una semana después, presentamos una demanda colectiva. Más de 30 mujeres del medio se sumaron. Actrices, maquilladoras, asistentes de producción, incluso una guionista que había sido despedida por no encajar con la imagen de marca. El juicio se convirtió en el evento mediático del año. Durante días, las portadas no hablaban de otra cosa. El hashtag March Proyecto Fénix se volvió símbolo de algo más grande. No solo era Springfield, pero era toda una industria. Y mientras los medios explotaban, algo más sucedió. Una llamada inesperada. ¿Inés Rodríguez? Sí, ¿quién habla? Soy Alejandro Navarro, productor de ficción en RTVE. He seguido todo lo que estás haciendo. Quiero reunirme contigo. Tenemos una propuesta. Fui a la reunión sin expectativas. Estaba cansada, vacía, pero lo que me ofreció me dejó en shock. Queremos que escribas una serie basada en lo que has vivido, no una docuserie. Ficción, cruda, directa, real. Queremos que tú la crees, que tú la dirijas, que tú la protagonices si quieres. Lo miré. ¿Y quieren vender mi trauma también? No. Queremos que tú lo cuentes antes de que otros lo hagan, pero con libertad total, sin censura. Salí de esa oficina con la cabeza girando. No había firmado nada. No lo sabía todavía, pero algo dentro de mí empezaba a cambiar. Por primera vez, no sentía que estaba huyendo de algo. Sentía que iba hacia algo. Esa noche, Sofía me abrazó y me dijo: si haces esta serie, vas a tener que abrir heridas que aún no han cerrado. Lo sé. ¿Estás preparada? No, pero ya no tengo miedo. 3 días después recibí un correo. Era corto, 2 líneas. Clara quiere verte. Dice que es urgente. Nos citamos en una cafetería pequeña, al lado de la estación de Atocha. Era un sitio discreto, con mesas de madera desgastadas y lámparas amarillas colgando del techo, como si no quisieran molestar. Clara ya estaba allí cuando llegué, sentada al fondo, con una carpeta sobre la mesa y una expresión imposible de leer. Gracias por venir, me dijo sin levantar la vista. ¿Por qué querías verme? Pregunté directa. Ya no tenía espacio para rodeos. Alzó la mirada. Estaba demacrada, ojeras marcadas, cabello atado de cualquier manera, las manos temblándole sobre la carpeta. Voy a ir directa, dijo. He descubierto algo muy jodido. No respondí. La dejé hablar. Cuando me echaste del proyecto, me fui, sí, pero no me desconecté. No podía. Me sentía culpable, furiosa, rota, pero también obsesionada. Empecé a revisar mis correos antiguos, mis llamadas, mensajes. Algo no me cuadraba. Y encontré esto. Abrió la carpeta y sacó una hoja impresa. Era un cronograma de campaña, con fechas, nombres y fases del proyecto. Todo oficial, todo sellado. Pero lo perturbador fue ver una línea en negrita. Fase 4. Ruptura interna controlada. Escenario, traición, activador, Clara M. Me quedé en blanco. ¿Qué coño es esto? Pregunté. Lo que parece. Me usaron. Me infiltraron emocionalmente. Sabían que yo tenía inseguridades contigo. Sabían que me sentía invisible. Me provocaron. Me mandaron correos desde cuentas internas que alimentaban mis celos, mis dudas. Me manipularon, Inés. Desde dentro. Quise negarlo. Quise gritarle. Pero una parte de mí sabía que era posible. Todo había estado tan perfectamente coreografiado que algo así tenía sentido. Frío, matemático, perverso, pero real. ¿Y por qué me lo cuentas ahora? Le dije con los ojos llenos de hielo. Porque me di cuenta de que no quiero quedarme ahí. Quiero ayudarte a hundirlos. Y para eso, tengo más. Sacó un pendrive. Me lo puso en la mano. Aquí hay grabaciones de reuniones internas. Me las pasó a alguien que aún trabaja en la agencia de PR. No puedo decir quién, pero están dispuestos a declarar. Tienen miedo, pero están hartos. Me quedé quieta. Lo pesé en la mano como si fuera un arma, porque de hecho, lo era. ¿Quieres redención? Le dije. No va a ser fácil. Tendrás que salir a hablar, exponerte, admitir que colaboraste, que caíste, que lastimaste. Lo sé, susurró. Y estoy dispuesta. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego, me levanté. Prepárate. Esto va a ser una guerra. Salí de la cafetería y llamé a mi abogada. Le conté todo. Me pidió que hiciera una copia del pendrive y que no se lo diera a nadie más, que lo guardara como si fuera vida. Esa noche, convoqué a las demás. Sofía, Marta, las chicas. Les mostré
todo. Clara pidió hablar. Con los ojos llenos de culpa, les confesó lo que había pasado. Hubo gritos, lágrimas. Algunas querían echarla. Otras entendían el nivel de manipulación al que había sido sometida. Sofía de repente dijo algo que nos congeló. ¿Y si no es solo Springfield? ¿Qué? Pregunté. ¿Y si esto es más grande? ¿Y si otras marcas están haciendo lo mismo? Manipulando vidas para vender autenticidad, usando el dolor como storytelling. Nos miramos todas. Y por primera vez, entendimos que el enemigo no era una marca. Era el sistema entero. Decidimos entonces cambiar el enfoque del documental. Ya no sería solo mi historia, ni la de ellas. Sería una investigación, una exposición. Íbamos a ir tras todas las marcas que hicieran esto. Todas. Y empezamos con una conocida empresa de cosmética que había lanzado una campaña real con modelos con vitiligo, cicatrices, estrías. Pero según los mensajes filtrados que nos pasó Clara, ninguna de esas modelos fue elegida por casualidad. Fueron rastreadas por software de análisis emocional en redes sociales. Eran víctimas disfrazadas de diversidad, y lo que estaba por venir era aún más sucio. 2 días después, mientras preparábamos el nuevo plan de rodaje, recibí una llamada que me dejó sin aliento. Inés, dijo una voz nerviosa. Soy Alejandro, de RTV. Han bloqueado el proyecto. Nos quitaron presupuesto. No sabemos por qué, pero algo está pasando en las alturas. Me quedé muda. Sabía perfectamente lo que eso significaba. Nos estaban silenciando. La llamada de Alejandro me cayó como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo que bloquearon el proyecto? Pregunté, apenas recuperando la voz. Recorte presupuestario de última hora, pero solo afectó a 2 producciones, y la tuya es una de ellas. Inés, no puedo decirlo en voz alta, pero esto viene de muy arriba. Alguien está tocando hilos. Colgué en silencio. Me quedé mirando la pared de mi salón, donde había colgado las ideas de escena, los mapas de conexión entre las marcas, los nombres de las actrices. Todo eso ahora era papel mojado, o eso pensaban ellos. No van a ganarnos así, dije en voz baja. Me lo repetí como un mantra. Esa misma noche reuní al equipo. Clara, Sofía, Marta, las demás. Nos miramos con una mezcla de furia y determinación. La cancelación del proyecto no era el final, era la confirmación de que estábamos tocando donde dolía. Van a intentar matarlo todo por aburrimiento. Si no pueden callarnos, nos van a desgastar, dije, de pie frente al grupo. Entonces hagámoslo sin su dinero, dijo Sofía. Con lo que tengamos, con móviles, con lo que sea. Fue ahí cuando una idea me golpeó. Vamos a hacer la serie igual, pero la vamos a lanzar por entregas, gratis, en abierto, capítulo por capítulo, cada semana. Lo grabamos en nuestros espacios, lo editamos con lo que tenemos. Si no quieren que hablemos, vamos a gritar. Nos dividimos tareas. Clara se encargó de coordinar rodajes. Marta montó una pequeña sala de edición en su garaje. Yo comencé a reescribir los guiones, mezclando nuestras historias con las nuevas pruebas que iban apareciendo. Y no estábamos solas. Las redes sociales eran nuestras aliadas. Cada avance, cada testimonio, cada publicación se volvía viral. La audiencia no solo apoyaba, participaba. Mujeres de toda España enviaban audios, fotos, vídeos contando lo que les había pasado. Nos estábamos convirtiendo en algo más grande que un documental. Éramos un movimiento. Lanzamos el primer episodio un domingo por la noche. Se titulaba Autenticidad Manufacturada. En él, mostrábamos cómo las campañas reales eran manipuladas desde el guión, cómo las marcas decidían incluso qué tipo de lágrima era más vendible. El impacto fue inmediato. 400,000 visualizaciones en 24 horas. Titulares en medios que antes nos ignoraban. Y sobre todo, miedo. Lo veías en las reacciones de las agencias, en los comunicados confusos, en las cuentas que cerraban de repente. En el segundo episodio, titulado Belleza de Crisis, expusimos cómo varias marcas de moda habían organizado castings falsos para viralizar momentos de descubrimiento accidental de modelos con discapacidades. Eran campañas montadas con guiones, pagos ocultos y todo grabado como si fuera espontáneo. Y entonces, al tercer episodio sucedió. Una de las marcas que exponíamos en ese capítulo, una empresa multinacional de productos de higiene íntima, envió un burofax exigiendo la retirada del contenido y amenazando con una demanda millonaria. Lo compartimos en nuestras redes, lo leímos en voz alta en el siguiente episodio y dijimos, nos quieren callar con miedo, pero el miedo ya no nos sirve, lo rompimos y ahora no vamos a retroceder. La respuesta del público fue brutal. Hashtags como no nos callamos, Inés no está sola y basta de mentiras fueron tendencia durante 5 días seguidos. Decenas de marcas se vieron obligadas a revisar sus campañas. Algunos ejecutivos fueron despedidos, otras empresas se intentaron lavar la cara, contactándonos para colaborar. Los ignoramos a todos, pero no todo era luz. Empezamos a recibir amenazas más serias, correos con nuestras direcciones, llamadas silenciosas en mitad de la madrugada. Una noche, alguien lanzó pintura roja en la puerta de mi casa. La policía me recomendó protección. No acepté. Tenía miedo, sí, pero también rabia. Una tarde, después de una grabación agotadora, Sofía me tomó del brazo. Inés, hay algo que no te he contado. ¿Qué pasa? He estado hablando con una periodista. Tiene algo grande, pero necesita verte, en persona. Dice que tiene documentos que podrían cerrar esto de una vez. ¿Qué tipo de documentos? Pregunté. Registros internos, correos, planes de formación para campañas manipuladas
manipuladas, vínculos entre agencias de publicidad, consultoras políticas y plataformas de datos personales. La miré sin parpadear. ¿Y cuándo quiere vernos? Mañana. Pero hay un problema. Quiere que vayamos solas. Nada de cámaras, nada de testigos. Solo tú y yo. Nos miramos en silencio, porque las dos sabíamos que lo que íbamos a descubrir podía terminar con todo. O con nosotras. Nos encontramos con la periodista en un parque en Vallecas. Era una tarde seca, de cielo nublado, con esa luz opaca que parece avisarte que algo va a cambiar. Se llamaba Laura Beltrán, 30 y pocos. Mirada afilada, voz baja. Llevaba una mochila negra de la que no se despegaba ni para sentarse. Lo que tengo aquí no son filtraciones, es documentación interna que obtuve por una fuente directa, nos dijo, mientras abría la mochila y sacaba un archivador. Sacó carpetas, USBs, hojas marcadas, comenzó a mostrarnos una tras otra. Contratos de confidencialidad, esquemas de campañas planeadas hasta 2027, diagramas que conectaban agencias de imagen con gabinetes de marketing político. Usaban a actrices, influencers, hasta pacientes de salud mental para generar engagement en momentos clave. Un documento me paralizó. Era un informe con mi nombre en la portada. Año 2021. Título: Simulación de resurgimiento de marca a través de colapso de imagen pública. Caso Inés Rodríguez. Todo lo que había pasado había sido modelado. Hasta mis reacciones estaban previstas. Había un apartado que decía: se prevé crisis emocional en fase final del proyecto. Alto impacto si se gestiona con estética de empoderamiento. Las manos me temblaban. ¿Cuánto sabe el público de esto?, pregunté. Nada, respondió Laura. Las marcas que están detrás de estos programas son intocables. Algunas incluso están asociadas a organismos públicos. ¿Y qué quieres que hagamos con esto?, dijo Sofía. Publicarlo no es suficiente. Van a decir que es falso, que está manipulado. Necesito que lo digas tú. Que tú, Inés, lo cuentes. Que no lo haga una periodista. Que lo haga la persona que vivió la simulación. Respiré hondo. Miré a Sofía. Asintió. Vamos a hacerlo. Esa misma semana, preparamos el episodio final de No nos callamos más. No tenía guión, no tenía edición, solo tenía verdad. Me senté sola, frente a cámara, y conté todo. Desde el principio. Desde los anuncios de niña, el reemplazo, la campaña manipulada, la traición de Clara, el uso planificado de mi colapso como estrategia de branding. Mostramos los documentos, las firmas, los nombres. Terminamos el vídeo con una frase que aún hoy me retumba. El dolor no es marketing. La dignidad no se negocia. Y si nos quieren rotas, que se preparen para vernos enteras. El impacto fue indescriptible. El vídeo alcanzó 1 millón de visitas en 6 horas, luego 5, luego 10. Medios internacionales lo replicaron. En menos de una semana, la fiscalía abrió una investigación. Varios cargos renunciaron. Se abrieron expedientes contra marcas, agencias, directores creativos. Pero lo que más me marcó no fue la caída de ellos, fue la reconstrucción de nosotras. Sofía fundó una productora independiente dedicada a dar visibilidad a talentos femeninos sin filtros. Se convirtió en una de las voces más respetadas del medio. Me acompañó a cada paso y se convirtió en algo más que una amiga. Se volvió familia. Clara se expuso públicamente. Admitió su error. Se retiró un tiempo, pero regresó como asesora de ética audiovisual. Dio charlas en universidades. Nadie la aplaudió al principio, pero no buscaba aplausos, buscaba reparar. Marta escribió un libro con los testimonios más fuertes del movimiento. Fue bestseller. Su voz se volvió referente para nuevas actrices. Nunca más dejó que le dijeran que era demasiado difícil para trabajar. Laura, la periodista, ganó un premio nacional de periodismo por su investigación, pero lo rechazó. Lo donó a una asociación de mujeres del medio audiovisual. Dijo que el mérito no era suyo, era de todas. Yo acepté la propuesta de RTVE, no para contar mi historia, sino la de todas. La serie se llamó El precio del espejo. Fue un éxito, pero más que eso, fue una advertencia. Una cicatriz expuesta en horario prime time. Hoy, camino por las calles de Madrid y a veces me paran. Me dicen, gracias. Me dicen, yo también viví eso. Me dicen, por fin alguien lo dijo. No sé si fui valiente, no sé si fui fuerte, solo sé que me cansé de callar. Y cuando una mujer deja de callar, lo que viene después no lo detiene nadie.